Gálatas 4, ahora vamos a la palabra en el nombre de Jesús. Desde el versículo 3 al 7 leo en el nombre de Jesús. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Este mensaje se llama ¿Cuánto conoces a tu Padre? ¿Cuánto conoces a tu Padre? ¿Sabes que Dios es Padre? Amén. Y que Él es un buen Padre. Amén. Pero antes de que viniera Jesús no lo sabíamos. La humanidad no conocía a Dios. La humanidad se hacía de ídolos, ideas de Dios, imágenes de Dios. Vuelve al versículo 3 conmigo, que dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud. ¿Cómo estábamos antes? En esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, mira lo que pasó. Dios envió, ¿a quién? A su Hijo, con mayúscula. A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Hijo vino a revelarnos al Padre, porque a Dios nadie le había visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Al Padre le conocemos a través del Hijo. Y esto es relevante porque no podemos relacionarnos de manera saludable con alguien a quien no conocemos. Simplemente por ignorancia, simplemente por las cosas que no sabemos. ¿Le hablo o no le hablo? ¿Me acerco o no me acerco? ¿Le digo o no le digo? ¿Querrá que venga o querrá que me vaya? Piensa en una relación humana. No podemos relacionarnos de manera adecuada, saludable con alguien a quien no conocemos, porque nos hacemos ideas de la persona preconcebidas. ¿Me va siguiendo? Y nos equivocamos muchas veces. ¿Puedo decirle lo que me ofende o no? ¿Puedo decirle lo que me lastima, lo que no entiendo, o tengo que quedarme callado? ¿Te ha pasado? ¿Le digo o no le digo? ¿Hablo o no? ¿Sabes que Dios quiere que le conozcas? Dios quiere que le conozcas. Dios quiere que le conozcas. Él quiso revelarse. Por eso el Verbo se hizo carne. Dios vino, se reveló plenamente en la persona de Jesús. Hablamos de que toda la plenitud de Dios habita en la persona de Jesucristo. Que Dios no es un padre que juega las adivinanzas contigo. ¿Me vas siguiendo? Dios quiere que le conozcas. Es urgente que conozcas a Dios. Es urgente que conozcas a tu Padre. Entonces te pregunto en esta mañana, ¿cuánto conoces a tu Padre Celestial? ¿Cuánto le conoces? No podemos relacionarnos con Dios sin el Hijo. No podemos relacionarnos con Dios sin el Hijo. Únicamente conoceremos al Padre estando en Cristo, porque el unigénito Hijo, te vuelvo a decir, mi versículo favorito, Juan 1:18, que está en el seno del Padre. Él es quien ha dado a conocer a Dios. ¿Amén? Mira qué paradoja hermosa. Al Padre le conocemos a través del Hijo. Aleluya. Si no le conocemos, pensamos cosas de Dios, ¿sabes? Equivocadas, por cierto. Como que Dios Padre nos quiere cerca únicamente cuando nos portamos bien. Si no le conocemos, comenzamos a cuestionar las cosas que hace, porque no las entendemos. Si no le conocemos, de pronto este Padre puede parecernos demasiado estricto, incluso cruel, porque no conocemos al Padre. ¿Me va siguiendo? Juzgamos lo que hace, pero realmente no le conocemos. ¿Sabes qué? Si no conocemos al Padre, podemos llegar a pensar, condicionados por las paternidades de este mundo, que Dios tiene hijos favoritos, que hay regalones cósmicos, consentidos de Dios,
Que hay hijos que valen más que otros, en definitiva. ¿Has escuchado este tipo de cosas alguna vez? Yo me siento regalón de Dios. Yo me siento favorito de Dios. Puedes salir herido si no conoces a Dios, pensando que hay algunos que pueden acceder a ciertas cosas y otros que no. Que hay hijos que son atendidos y cuidados y otros que son abandonados e ignorados. Y la verdad es que todos somos hijos, ¿sabes? Todos somos hijos bajo las mismas condiciones. Gozamos con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. ¿Amén? ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Te tengo una noticia en esta mañana. Eres adoptado. Eres adoptado. Te cuento más, a mí me encontraron en la basura. También a ti. Ciertamente somos adoptados. Y ciertamente nos encontraron en la basura, ¿sabes? Somos hijos adoptados. Primera verdad en esta mañana. Amén. Versículo 4, estamos en Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, mira, ¿qué cosa? Somos adoptados. ¿Y qué es esto de la adopción? Es que Dios incorpora a su familia a quienes creen en el Señor Jesucristo. Antes de esta adopción, escúchame, éramos esclavos del pecado, sujetos a servidumbre. Hacíamos la voluntad del diablo. El Señor va a decir en una oportunidad, ustedes son hijos de su padre el diablo, les dijo uno, porque las cosas de su padre quieren hacer. Y era nuestra realidad antes de ser adoptados como hijos de Dios, ¿sabes? Pero ahora, ¿qué somos? ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos esclavos de Dios? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios, no lo puedes olvidar, adoptados. Primera de Juan 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pon atención a esta palabra, mira. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando el Señor venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, mira qué pasa, estoy en 1 de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¡Qué tremendo! Somos adoptados. ¡Qué alivio! Somos adoptados. Y mira qué alivio. Nos encontraron en la basura también. Estábamos manchados por nuestro pecado. Presos, prisioneros, esclavos. ¿Me vas siguiendo? Por eso nos cuestan tanto algunas cosas. Por eso luchamos con nuestra carne, con nuestros pensamientos de orfandad. Porque somos adoptados. Somos adoptados. Por eso luchamos con nuestra carne aún, porque somos esclavos de este cuerpo que pertenece a la vieja naturaleza. Pero mira, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando el Señor vuelva, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como es. Y los que tenemos esta esperanza, nos purificamos a nosotros mismos. ¡Qué tremendo! Los que tenemos esta esperanza, podemos ir pareciéndonos al Hijo, tomando sus genes. ¿Has escuchado eso? Oye, es adoptado y ahora se parece a sus papás adoptivos. Nos ocurre lo mismo. Somos adoptados, no nos parecíamos a Dios el Padre, pero por cuanto estamos en su Hijo único, vamos tomando su forma, su imagen, y de pronto el Señor nos mira y ve a su Hijo Jesús. Amén. Somos adoptados. Somos adoptados y a veces se nota, claro que sí. A veces se nos nota la adopción. Pero otras veces, revestidos de Cristo, el fruto del Espíritu salta a la vista y nos mimetizamos con el Hijo unigénito. La imagen de Jesús se hace fuerte, disminuye tu carne.
disminuye tu historia, disminuye lo que han dicho de ti, pierde peso y valor y se nota más Cristo. Iglesia, estamos estudiando Gálatas y el Espíritu Santo nos está llevando muy intencionalmente en esto. Es relevante que conozcas a tu Padre. Es relevante que conozcas a tu Padre. Es necesario que conozcas a Dios a través del Hijo y sepas cuál es tu posición, cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones, por cierto. Porque aquí todos somos hijos adoptados, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones. ¿Amén? ¿Sabes que el corazón se endurece cuando no entiende al Padre porque no le conoce? El corazón cuestiona al Padre cuando no le conoce. Algunos van a querer añadir algo al Evangelio de la Gracia y lo estamos estudiando en Gálatas. Y con el corazón endurecido, familia, es fácil caer en los engaños de las voces que dicen que hay cosas que tú tienes que hacer para ganarte el favor de tu Padre. Son mentiras. No hay nada que tengas que hacer para ganarte el favor o el amor de tu Padre, porque Jesús ya lo hizo todo por ti. Hay algunos que querrán instalar en tu mente que hay unos hijos que sí y otros que no. Algunos te harán creer que Dios tiene favoritos, como te decía al principio, hijos bien portados sobre los cuales se deposita algo especial. Y escucha esto, algo distinto a lo que tienen los demás, como si Jesús no fuese la bendición más grande, el regalo más importante, abierto por todos y para todos. Él es nuestra porción, Él es nuestra herencia, para todos igual. Somos un cuerpo y es cierto que hay diversidad de dones, hay regalos del Señor y aquí Él reparte a cada uno en abundancia, sin medida y como Él quiere, pero no es verdad que hay hijos especiales que gozan de un favor distinto. Es mentira, no es verdad. Todos somos hijos adoptados por un mismo Padre, gozamos de los mismos derechos y de las mismas obligaciones. No existe tal cosa como una clasificación de hijos. Y hoy, lamentablemente, incluso es doctrina para algunos. Gracias, Señor Jesús. Volvemos a decir que no hay favoritos ni íntimos, que Dios tiene hijos. Y como decíamos el domingo pasado, Dios tiene a un único hijo, el perfecto. Un hijo unigénito. Y cuando hemos creído en este hijo unigénito enviado para nuestra salvación, entonces somos adoptados por este Padre. ¿Me va siguiendo? Somos adoptados por este Padre. Cuando creemos en su Hijo, Él fue sacrificado para que nosotros fuésemos adoptados. De nuevo, mira cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, ¿qué cosa? A su Hijo. Entonces es el Hijo de Dios. Mediante su sacrificio, tú y yo somos adoptados. Y así se conforma la familia de Dios. De puras adopciones. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. En segundo lugar, quiero decirte que Dios es un Padre cercano porque tenemos el Espíritu de Jesús. Dios es un Padre cercano, sí, porque tenemos el Espíritu de su Hijo unigénito. Por eso es un Padre que quiere estar cerca tuyo. De otra manera no habría alternativa para nosotros, porque todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria del Señor. No teníamos acceso a nuestro Padre, ni a su reino, ni a su herencia. Estamos en Cristo. Amén. Volvamos a Gálatas 4, el versículo 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, con mayúscula, el cual clama. ¿Cómo clama el Espíritu de Jesús? Aleluya. Dios envió a nuestros corazones, ¿qué cosa? El Espíritu, ¿de quién? De su Hijo. Y el Espíritu del Hijo clama, Abba Padre. Abba Padre. Y esta es una forma, como nos compartía el pastor el miércoles, de nombrar al papá que denota cariño, cercanía. Por eso decimos en esta cultura que es como papito, es un papá de cerca. ¿Me va siguiendo? Es un papá de cerquita. Dios es Padre y este Padre siempre ha querido relacionarse con nosotros, siempre nos quiso tener cerca. Dios nos creó para eso. Y te hablo de proximidad
de distancia, de espacio, Él quería ser un Dios cercano. Pero también te hablo de comunión y de intimidad, porque tú puedes estar cerca de alguien y no conocerlo. Tú puedes venir aquí y congregarte y hacer todo lo que las disciplinas espirituales, por cierto, saludables, te dicen que hagas, y no conocer al Padre. ¿Me sigues? Puedes pasar mucho tiempo con alguien y no conocerle. Hay padres que no conocen a sus hijos, hay hijos que no conocen a sus padres, hay esposos que no conocen a sus esposas, hay esposas que no conocen a sus esposos. ¿Me sigues, verdad? Y Dios quiere que le conozcas. Tu Padre quiere que estés cerca. Él quiere que te relaciones con Él de cerquita. Él quiere que le conozcas. Entonces, como sabe que tu naturaleza no hace más que alejarse, porque tu naturaleza se aleja, dígale a quien tenga al lado, tu naturaleza se aleja. Tu naturaleza se aleja. Tu carne se aleja del Padre. No sabe relacionarse con el Padre y quiere revelarse. Entonces envió a tu corazón el espíritu ¿de quién? De su Hijo. Gracias, Señor. El Espíritu Santo, mira, el Espíritu del Hijo con mayúscula, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo mediante el cual clamamos y decimos, Abba Padre, papito de cerca, papá cercano, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Dudamos de nuestro Padre, ¿sabes cuándo? Cuando no le conocemos. Dudamos del papá. Dile a tu hermano, dudamos del papá. Dudamos del papá. Cuestionamos al papá. Cuando no le conocemos, cuando no entendemos lo que hace, cuando no estamos cerca. ¿Sabes que la duda es una señal clara de que te estás alejando del corazón del Padre? La duda es la señal primera, la primera advertencia de que tu corazón se está alejando del Padre. Cuando cuestionas lo que te pasa, cuando dices, ¿por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Primera señal inequívoca de que tu corazón se está yendo lejos del Padre. ¿Sabes? Abba Padre. Podemos decir, Abba Padre, papito, papá de cerquita. Ayer no podíamos, pero fuimos adoptados. La Biblia menciona a Abba Padre en 3 ocasiones. Acabamos de leer una de ellas. Y la siguiente está en Romanos. Te pido que lo busques conmigo. Romanos 8, 15 y 16. Gracias, Jesús. Mira, lo leo para ti. Dice, Romanos 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, de nuevo, por el cual clamamos. ¿Qué clamamos? ¡Abba Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Aleluya! El Espíritu del Hijo da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Te recuerda que eres hijo, que no eres huérfano, que no eres extraño, que no estás de invitado en la casa, que eres hijo. Por tanto, las cosas del Padre te pertenecen. Tenemos un buen Padre. Tenemos un buen Padre, vale. Tenemos un buen Padre. Tenemos un buen Padre. Y tú puedes ser un buen hijo. Tú puedes ser una buena hija. Si aprendes a escuchar al Espíritu que está dentro de ti, el cual da testimonio a tu espíritu humano de que eres hijo, de que eres hija. En tercer lugar, te quiero decir que tenemos herencia. Tenemos herencia. Tenemos herencia. Partimos con una noticia, ¿cierto? Fuerte. Somos adoptados y nos encontraron en la basura. Pero tenemos herencia. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también ¿qué cosa? Heredero, por medio de Cristo. ¡Aleluya! Este es un tema que nos preocupa a los hijos. ¿Qué me toca a mí?
¿Qué me toca a mí? ¿Qué de esto es mío? ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Un padre tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. ¿Cuál era el pródigo? Los 2. Porque ninguno de los 2 hijos conocía al padre. Uno le pidió su parte de la herencia para irse lejos y malgastarla. Y el otro, estando en su casa, el padre le dice: hijo, vives conmigo y todo lo mío es tuyo. Vives conmigo y todavía no sabes que todo lo mío es tuyo. Los 2 hijos eran pródigos. Ninguno de los 2 conocía al padre realmente. El que se ensanchó de egoísmo y sintió celos cuando el padre recibió a aquel que se había ido con misericordia, estaba igual de lejos que aquel que se había ido de la casa del padre. Ninguno de los 2 conocía al padre, entonces no entendían lo que estaba haciendo. El hijo mayor no entendió que el padre viera venir al menor que se había malgastado todo, que había quebrado las finanzas de la familia, sucio, maloliente, y lo recibiera de nuevo como a hijo, y le cambiara la ropa y le pusiera el anillo de la familia. No entiendo lo que hace mi papá, porque no le conozco. ¿Me sigues? Entonces el papá le dice: hijo, siempre estás conmigo. Todo lo mío es tuyo. Un hijo que no sabe lo que le toca siempre está mirando mal lo que le dan al otro. Escúchame, te lo tengo que decir en el nombre de Jesús y te lo tienes que llevar a tu casa. Y si es necesario, anótalo. Porque un hijo que no conoce a su padre siempre mira mal lo que le están dando al otro. Siempre cuestiona la bendición del otro, siempre cuestiona lo que le toca al otro. Entonces lo primero que hace no es alegrarse porque no conoce al padre, no entiende lo que el padre hace. Lo primero que hace es: ¿y por qué este sí y yo no? ¿Y por qué a este ya le respondieron y a mí no? ¿Sabes lo que te toca? ¿Sabes lo que te toca o todavía te ofende cuando tu hermano es bendecido, bendecida, reconocido, reconocida? ¿Sabes lo que te toca? Te pregunto en el nombre de Jesús, ¿tú sabes lo que te toca? Todo te toca. Todo lo de Dios es tuyo si estás en Cristo. Todo lo de Dios es tuyo. Jesús murió para que tú vivas su vida. Esa es tu herencia. Todo lo de Cristo. Cristo murió para que tú vivas su vida. Te toca todo lo de Cristo. Eres hijo como Él. Gracias a Él. Yo oro en el nombre de Jesús, como Pablo en Efesios 1 en esta mañana, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbre los ojos de tu entendimiento para que sepas cuál es la grandeza a la que Él te ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Eres hijo y tu herencia es gloriosa. Primera de Pedro 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, para una esperanza viva, con la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tienes una herencia gloriosa, te toca lo mismo que al Hijo. Una eternidad con tu Padre. Conociéndole por fin como tú fuiste conocido. Por fin cara a cara. Y por fin se acaba esta lucha con la carne y se nos van los genes de adoptado. Y recibiremos su naturaleza. Y todas las cosas serán restauradas. ¿Me sigue, iglesia, verdad? Tienes herencia. Tienes herencia. Tienes herencia. Y diría el salmista: es hermosa la heredad que me ha tocado. Tengo que terminar esta mañana hablando de nuestro deber de hijos. Y para esto tengo que ir contigo a la tercera vez en que se dice Abba Padre, que es en realidad la primera. Busca conmigo Marcos 14, 35 y 36. ¿Cuántas veces dice Abba Padre en la Biblia? 3. 3 veces dice Abba Padre en la Biblia. Vimos 2.
Pablo recoge este término. ¿Sabes de quién? Del propio Señor Jesucristo. Mira Marcos 14, 35, 36. ¿Lo tienes? Amén, aleluya. Leo en el nombre de Jesús. Yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, mira lo que decía Jesús, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El primero en decir Abba, Padre fue el Hijo. El primero en decir papito. El primero en decir Abba, Abba, Padre. Abba, Padre, papá de cerquita. Fue el Hijo. Por supuesto que fue el Hijo. El legítimo Hijo. El perfecto. En un momento de angustia, de sufrimiento, él tuvo una conversación honesta con Abba. ¿Sabes lo que iba a pasar para este hijo? ¿Sabes lo que le iba a pasar al hijo? Iba a morir y en la cruz como maldito. Lo estudiamos en Gálatas. Y este hijo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No sabemos ser hijos obedientes porque la obediencia nos cuesta desde el Edén. La obediencia ha sido una tarea difícil para los seres humanos. Por eso vino el Hijo unigénito, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por lo que padeció, dice Hebreos, aprendió la obediencia, para que tú y yo aprendiésemos de una vez y para siempre a ser obedientes. Porque a estos hijos adoptados les cuesta lo mismo que a todos los hijos del planeta, la obediencia. Porque nuestro corazón tiende a rebelarse cuando no conoce al Padre, cuestiona las decisiones del Padre, los métodos del Padre, las cosas que el Padre permite o no permite, las cosas que hace o no hace, los tiempos que el Padre puso en su sola potestad, los cuestionamos cuando no conocemos al Padre. ¿Le sigues, verdad? La obediencia del Hijo nos revela el corazón del Padre también. El Padre amó de tal manera que entregó a su Hijo. Ezequiel 18:32 dice, yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Dios, convertíos pues y viviréis. El corazón de Dios, Padre. El Señor no quiere la muerte del que muere. Y ahí en Getsemaní Jesús aprendió la obediencia para que nosotros supiésemos cuál es nuestro deber de hijos. ¿Cuál será nuestro deber de hijos? Lo que más nos cuesta, la obediencia. La obediencia es difícil para un hijo que no conoce al Padre. La obediencia es difícil para un hijo que cuestiona lo que el Padre hace. La obediencia es difícil para alguien que no sabe cuál es su posición. La obediencia es difícil para un hijo que olvida que su Padre es amor y que es amado, que es amada. Nuestro corazón engañoso y perverso se endurece cuando Dios no hace lo que nos gusta. Nuestro corazón engañoso y perverso se endurece, ¿sabes cuándo? Cuando Dios no hace lo que tú quieres que haga. Dios, soy tu hija, ¿cómo es posible que me hagas pasar por esto? Soy tu hijo, ¿cómo es posible que me hagas pasar por esto? Y te reclamo tal y cual, y reclamo no sé qué cosa, que soy tu hijo, dame, quiero y ahora, y dame, y quiero y ahora, porque soy tu hijo. Y al Hijo unigénito a la cruz. Qué desubicados que somos a veces. Qué descaro. ¿Tienes claro cuál es tu herencia? ¿Cuáles son tus derechos? Aleluya. Porque hemos recibido el Espíritu del Hijo. El Espíritu del Hijo unigénito. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de la misión, el Espíritu que impulsó a los primeros creyentes a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, el Espíritu que estaba con los cristianos siendo apedreados en el circo romano, el Espíritu de la iglesia primitiva, el Espíritu del Hijo, el Espíritu del obediente. Un hijo que conoce al Padre es aquel que en el momento más duro es capaz de clamar, Abba, papito, papito, papito. ¿Sabes qué, papá? No se enoja, no se ofende, corre a él,
puedes clamar a Él. Él no rechaza un corazón contrito, humillado, quebrantado. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero Satanás quiere que en lugar de correr a los brazos del papá, te enojes porque no entiendes lo que hace. Un hijo que conoce a su Abba no se revela cuando no entiende lo que Abba está haciendo. No se enoja cuando no entiende lo que Abba está haciendo. El Hijo unigénito está ahí en Getsemaní, sufriéndolo todo. ¿Sabes qué hace un hijo que conoce a su padre? Confiesa. Dice la verdad. Confiesa. Mira a Jesús el unigénito. Jesús va y se postra en tierra. Entonces dice, Abba, Padre, todo es posible para ti. Todo es posible para ti. Si es posible, pasa de mí esto. Pasa de mí esto, Señor. Esto es muy duro. Esto duele mucho. Esto me hace sufrir. Esto no me gusta. No quisiera pasar por esto. Esto es duro. Confiesa. ¿Dónde confiesa? En presencia de Abba. ¿Cierto? Entonces luego de esa confesión viene la sanidad de tu corazón. Pero para experimentar la sanidad de tu corazón por las cosas que Dios ha hecho y tú no entiendes, primero, Abba, Padre, esto es duro, estoy sufriendo. Luego de la confesión, con un corazón sano viene la obediencia. Pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y aquí está la clave. Hijos de Dios. Solo un corazón sano es capaz de obedecer a Dios. Y tú tienes un buen Padre. Tú tienes un Padre que te ama. Y todo lo suyo te pertenece. Estás siempre con Él. Y gozas de todas las bendiciones reservadas en el principio únicamente para el Hijo. Y en esta mañana tu Padre que te ama te dice lo que podemos entender fue la respuesta al Hijo que en Getsemaní clamó Abba. Hijo, hija, no quiero verte sufrir. Yo no quiero tu dolor, no quiero la muerte del que muere. Pero esto es necesario. No quiero tu soledad, no quiero tu dolor, no quiero tu sufrimiento, pero sí quiero tu obediencia. Y el Señor en esta mañana llama a algunos hijos a tener una conversación, padre e hijo. Una conversación padre e hija. Él te ama. El Señor no te está llamando a terreno en esta mañana. Él no está aquí para castigarte, ni dejarte sin mesada. Él quiere restaurar el vínculo. Él quiere que estén a solas y quiere que entiendas que Él no quiere tu dolor, Él quiere tu bien. ¿Lo entiendes? Y porque quiere tu bien hay algunas cosas que anhelas que simplemente no van a suceder. Pero Él te ama. Puedes seguir creyendo en que Dios te ama, aun cuando no hace lo que le estás pidiendo. O tienes que echar fuera de ti el espíritu de orfandad. Y tienes que entender que eres hijo. Que no eres esclavo de Dios. Eres hijo. Él es bueno. Él te ama. Él te cuida. Él te sostiene. Él sabe lo que necesitas. Deja de cuestionar las decisiones de tu padre. Deja de endurecer el corazón cada vez que sientes que Getsemaní es demasiado duro. Cada vez que te sientes ahí solo, abatido, rechazado, rechazada, abandonado, abandonada. Porque nada de eso es verdad. Estás en Getsemaní, sí, como el hijo fue a Getsemaní. Pero el fruto de Getsemaní es la obediencia.
Lo que Dios espera de ti en Getsemaní es la obediencia. El Señor sabe que se siente así, que se siente difícil, que duele. Lo sabe el Hijo, que se compadece de nuestras debilidades. ¿Sabes por qué? Porque Él fue tentado en todo, mas no pecó nunca. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, mas no pecó. Él se compadece de tu dolor y de tu sufrimiento. Pero si en lugar de ir a Abba y tener una conversación padre-hijo, padre-hija, te alejas, tu corazón se va a endurecer y no vas a conocer a tu Padre. En la intimidad de la casa se conoce al Padre. Cerrada la puerta, en Getsemaní, clamando, Abba, Padre, papito, papito. El Hijo en el momento más angustiante de su vida fue capaz de aceptar la voluntad de su Padre y decir, que no sea como yo quiero, sino como tú. Abba, Padre, Abba, Padre. Quisiera que esto cambie, yo sé que todo lo puedes. La confesión sana. Escúchame, callar delante del Señor te amarga. Te pones rebelde cada vez que recibes un no de tu Padre, una prohibición, una corrección, y no vas a su presencia a descargar, a confesar, a ser sincero. Señor, esto está duro para mí. Esto me duele. Esto me cuesta. Esto me pesa, Señor. Esto se puse difícil. Quisiera no vivirlo. Yo te aseguro que su presencia es el lugar correcto, porque no es en tu fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de adopción, el que te hace clamar, Abba, papito, papito. No es un Dios lejano ahí arriba, es tu Abba, es tu Abba. Su Espíritu te acerca, no te aleja. El Espíritu del Hijo te ablanda, no te endurece. El Espíritu del Hijo te hace obediente, no rebelde. Yo sé, el Espíritu Santo me da testimonio de esto. Y yo sé que hay hijos aquí que necesitan un tiempito a solas con el papá, con Abba, Padre. Hay una conversación que tienes que tener con tu papá en esta mañana. Hay algunas cosas que tienen que salir de tu corazón hoy. Hay algunas ideas que tienen que salir de tu mente hoy. Y si está duro el proceso, si está fuerte, si está doloroso, tienes que decir en esta mañana, Abba, yo sé que tú todo lo puedes. Y ahora mismo estoy sufriendo. No quisiera vivir esto. Puedes confesar con Abba, con Él. Abba, Padre, Señor. Mi corazón se ha endurecido, te he cuestionado cuando no he entendido lo que haces, pero estoy aquí y quiero conocer tu corazón. Primero confiesa porque la confesión sana. Luego de la sanidad viene la obediencia. Gracias, Señor Jesús. ¿Será que el Señor te está llamando a ti a tener una conversación? ¿Será que el Señor te está hablando a ti en esta mañana? ¿Será que el Espíritu del Hijo está clamando, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre? Y sabes que te está hablando a ti, tu Padre. Sabes que te está hablando a ti, sabes que está hablando de ti, sabes que eres tú quien necesita un tiempo a solas con el papá. Levanta tu mano al cielo, por favor, en el nombre de Jesús. Si esta palabra ha venido a hablarte, si sabes que el Espíritu Santo está trabajando contigo, y si escuchas hoy la voz de Abba, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Aleluya.